Y se lo comentábamos, la reforma de pensiones vive horas críticas. ¿En qué está el proyecto? Lo conversamos con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, que está acá con nosotros en el estudio. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo está usted? Todo bien, muchas gracias por estar acá en T13 Digital PM. Lo que hacíamos parte de la introducción era precisamente hacer alusión a esta pregunta, porque bueno, acá incluso algunos hablaban de un milagro de Navidad, que no se concretó básicamente de lograr un acuerdo. Hay un compromiso de sellar todo esto en enero. Pareciera que luego de esta serie de comentarios que hablaban de estar cada vez más cerca del acuerdo, parece que nos estamos alejando un poquito de lo que es este consenso. ¿Cuál es su visión al respecto en este debate? A ver, en primer lugar, necesitamos un acuerdo porque el país lo demanda. Todos sabemos que los pensionados no llegan a fin de mes. El diagnóstico respecto a la necesidad de una reforma de pensiones es un diagnóstico antiguo. Cuando la presidenta Bachelet en su primer gobierno, entre el año 2006 y el año 2010, impulsó la creación del pilar solidario, ya en ese tiempo se había realizado un diagnóstico respecto a la necesidad de fortalecer y modernizar lo que se llama el pilar contributivo, que es el que se financia con las cotizaciones de las trabajadoras y trabajadores. Y también se planteó que las tasas de cotización eran insuficientes. Por tanto, se planteó en tres proyectos de ley, uno de la presidenta Bachelet en su segundo mandato, uno del presidente Piñera en su segundo mandato y finalmente el presidente Boric en el actual gobierno, proyectos de ley tendientes a modificar y reformar el sistema de pensiones para avanzar hacia un verdadero sistema de seguridad social, haciéndonos cargo de los desafíos que existen en el pilar contributivo. Y en ese contexto ha habido un diálogo con todos los actores políticos para generar un acuerdo. Se han ido aproximando posturas y esperamos que se cumpla el acuerdo suscrito por la Comisión de Trabajo del Senado para que el Senado despache este proyecto en enero. Claro. Y por tanto, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es insistir en este diálogo, un diálogo que ha sido constructivo, para efectos de arribar a un buen acuerdo que se haga cargo del drama de las pensiones, toda vez que los pensionados, todos sabemos, no llegan a fin de mes y necesitamos que se aumente el monto de sus pensiones no en 30 o 40 años más, como lo tienen algunos, sino que ahora. Claro. Ahora, ministro, bueno, el presidente Gabriel Boric hacía referencia también a este estudio del Observatorio de Perspectivas. Ellos planteaban de alguna manera que estos mecanismos de cotización, en este caso se hablaba del 0,5%, esto está en discusión, entendemos también ha sido parte de lo que ha ofrecido la oposición dentro de este debate, y además de todo lo que tiene que ver con estos préstamos reembolsables, bien digo, que están vinculados a la garantía, son inviables. El presidente hacía referencia precisamente a este mismo estudio calificando de que si a ellos les parecía mal es porque iban bien. Bueno, lo que pasa es que aquí el punto es, queremos una reforma de pensiones que se haga cargo de las necesidades que tienen los pensionados, o queremos una reforma de pensiones que se haga cargo de, no sé, las necesidades de la industria, o sus intereses, u otro tipo de factores. Yo creo que lo que es fundamental aquí es sacar adelante una reforma de pensiones que se haga cargo del drama que viven los pensionados. Ya lo señalé, los pensionados no llegan a fin de mes, tenemos que aumentar, por tanto, las pensiones, esto tiene que hacer ahora y no esperar varias décadas, y por eso el gobierno ha sido insistente, no solo en sacar adelante esta reforma, sino que una buena reforma conforme a las necesidades que existen en materia de pensiones. Exacto. Y por tanto, el llamado que hacemos es a que pongamos en el centro del debate y la discusión respecto de la reforma de pensiones, cómo mejoramos la situación de los pensionados y los que están prontos a pensionarse. Y por tanto, otro tipo de factores que en alguna medida son distractivos, no debieran ser el eje central sobre el cual se realiza esta reforma. Claro. Esta es una reforma que tiene que estar pensada en lo que necesitan las personas. Ahora, ministro, bueno, parte principal del debate tiene que ver también con esta discusión respecto a la equidad en las pensiones entre hombres y mujeres. Acá lo que el oficialismo propone es un 2% de ese 6%, pero acá el oficialismo también ha planteado la cifra de un 0,5%. ¿Están satisfechos o van a buscar que...? Sobre este punto, sobre la fórmula específica, la ministra Jara es la que está llevando adelante el diálogo junto al ministro Marcel, y por tanto yo acostumbro no entrar en ese tipo de detalles, toda vez que estos diálogos que se están desarrollando hoy día con actores de la oposición, bueno, se tienen que realizar de manera directa y no a través de mensajes por los medios de comunicación. Dicho lo anterior, a nosotros nos parece muy valorable que dentro del acuerdo suscrito por la Comisión de Trabajo, cuando se estableció el itinerario y por tanto el plazo para despachar este proyecto, el mes de enero del próximo año, y esperamos que así sea, se plantean cuestiones que son fundamentales. Por ejemplo, la necesidad de establecer mayor equidad entre hombres y mujeres, y también la necesidad de avanzar en las mayores tasas de reemplazo posible. ¿Qué son las tasas de reemplazo? Es la relación que existe entre lo que los trabajadores ganaban cuando estaban activos y el monto de sus pensiones. Mientras más cerca esté la pensión, el monto de la pensión, de lo que el trabajador ganaba cuando estaba activo, bueno, eso se traduce en que no hay un empobrecimiento significativo cuando se jubila, que es lamentablemente lo que hoy día ocurre. Exacto. Muchas veces las personas jubilan y al momento de jubilarse se empobrecen de manera significativa. Y para que la jubilación sea un júbilo, es decir, genere alegría y no tristeza, como lamentablemente lo genera en Chile, este tipo de consideraciones deben estar a la vista. Y por eso hemos dicho
que esta debe ser una reforma que tenga el centro a las personas. Claro. Ministro, bueno, parte del debate tiene que ver también con lo que ha planteado o lo que ha criticado básicamente la bancada republicana. Durante esta jornada, el ex candidato presidencial José Antonio Kast se refería a las acciones del ministro Marcel, que él había dicho que había perdido un poco de seriedad, que con todo este debate que se había generado por este proyecto, había entrado un poco en el populismo. ¿Podríamos decir que lo que habla el ex candidato presidencial habla de una bancada republicana que cada vez se está distanciando más, a menos de la oposición que está negociando, que está entrando dentro de este intento de acuerdo? Yo creo que aquí existen dos actitudes posibles. Una conducta que está pensada en cálculos electorales de corto plazo, a qué partido le conviene tal o cual decisión, que creo que es lo que el país no necesita, o por el contrario, quienes están pensando en Chile. El gobierno está pensando en Chile y hay actores de la oposición que creemos están pensando en Chile para arribar a un acuerdo, para sacar una reforma que es tan importante. Yo haría ese contraste, claro. Porque hay quienes, bueno, no solo critican, sino que cuando se votan los proyectos de ley que mejoran la calidad de vida, votan en contra y que por tanto no tienen disposición de acuerdo, porque están pensando en meses plazo, en intereses electorales puros y duros, y no es lo que el país necesita. Así que el llamado que hacemos es a pensar en Chile. Todos sabemos que se requiere una reforma de pensiones, el diagnóstico es transversal, por lo mismo los dos presidentes en los mandatos anteriores presentaron reformas para avanzar en esta materia, y bueno, esta es la tercera oportunidad, el tercer intento. Los otros lamentablemente no prosperaron, los otros intentos. Esperamos que esta vez sí exista disposición de los actores políticos para concurrir a un buen acuerdo que se haga cargo del drama de las pensiones. Ministro, acá en el sentido más republicano de la palabra, por así decirlo, hay una carrera en el Congreso que idealmente deberían estarla corriendo tanto la oposición como el oficialismo en conjunto para poder llegar a un acuerdo respecto a este proyecto. ¿Cree usted que las palabras de la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, de alguna manera llegan a retroceder o a atrasar toda esta carrera que se está corriendo con la intención máxima de poder llegar a este acuerdo? Sería quizá bueno que se precisara qué es lo que se quiso decir. Pero al margen de la polémica, a mí me parece que hay sectores de la oposición que tienen disposición constructiva y espero que finalmente esa sea la actitud que prime. Porque aquí podemos entender la actividad política también de dos perspectivas. Una que es pura cálculo electoral, o la otra que es cómo le mejoramos la calidad de vida a las personas. Sí. Y por tanto yo creo que hay que hacer un esfuerzo por mejorar la calidad de vida en Chile, y para eso es imprescindible sacar adelante una reforma de pensiones. Para eso hay que tener disposición de diálogo y de acuerdo, y no perder el centro de lo que le da sentido y justificación a nuestra reforma, que es, como lo señaló anteriormente, mejorar las condiciones en que viven los pensionados en nuestro país. ¿Sostiene lo que dijo el lunes sobre la alcaldesa Evelyn Matei, o de alguna manera quiere subir un poco más el tono respecto a lo que... ¿Lo que dijo ella o lo que dije yo? No, lo que dijo usted respecto a lo que señaló la alcaldesa Matei. No, lo que pasa es que un medio sacó una nota, pero después la corrigieron, y yo me había referido al Partido Republicano en esa ya, perfecto, en su totalidad, perfecto. Sí. Ministro, quiero llevarlo a otro tema que obviamente podríamos decir es parte de la preocupación. Yo decía que me había referido a una candidata presidencial o precandidata, y yo me había referido al Partido Republicano, y con la misma crítica que he señalado en esta entrevista. Perfecto. A veces está pensando solo en cuestiones electorales y no en largo plazo. Perfecto. Dicho y aclarado ese punto, ministro, quería llevarlo al tema de la seguridad. Pilar importante, quizás la mayor preocupación de los chilenos actualmente. Creemos que de alguna manera ya es en algún momento, o ya es una buena instancia para poder hacer algún tipo de reflexión y algún balance respecto a lo que fue el año, particularmente en una cartera del interior que no ha estado para nada exenta de la polémica. ¿Cómo podemos ver esa dualidad que hay entre lo que pasó, por ejemplo, con el ex subsecretario Monsalve y esta carrera que se corre en contra de la delincuencia? A ver, son cuestiones distintas. En un caso estamos frente a hechos que están siendo investigados por la justicia y que tienen que ser esclarecidos. Y por tanto, la institucionalidad está funcionando en esa materia. Lo importante es que el Ministerio Público realice una investigación acuciosa y que se esclarezcan completamente los hechos para determinar las responsabilidades penales correspondientes. Cuestión distinta son las políticas públicas que estamos llevando adelante para mejorar los estándares de seguridad en Chile. Y ahí tenemos una tarea de país que corresponde a un desafío del Estado de Chile. Claro. El gobierno del presidente Boric, cuando inició su mandato, recibió una herencia bastante compleja. Crisis migratoria, para qué decir lo que ocurría en materia económica y particularmente respecto a la inflación, sí. Y también una crisis de seguridad, donde lo que hemos visto desde mediados de la década pasada es un aumento año a año, por ejemplo, las tasas de los delitos más graves, particularmente de los homicidios. Exacto. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? En primer lugar, actualizar el marco normativo. Tenemos más de 60 leyes aprobadas. Hay varias que están en tramitación y que esperamos que sean aprobadas, como las que fortalecen el Ministerio Público o las que establecen un sistema nacional de inteligencia para la democracia y de inteligencia económica para seguir la ruta del dinero mal habido, tras los cabecillas del crimen organizado y del narcotráfico. Y esto ha permitido contar con
herramientas más idóneas, podríamos decir, para la persecución penal. En segundo lugar, se ha dotado más recursos. Se aprobó el proyecto de cumplimiento tributario. Ese proyecto tiene asociado un compromiso explícito para mejorar el financiamiento de las instituciones que están a cargo de la persecución penal y particularmente las condiciones de quienes se desempeñan en las policías. Y en tercer lugar, lo que es el fortalecimiento institucional y el despliegue en terreno, claro, a través de las capacidades operativas que han sido reforzadas. Como dato, Carabineros tenía hasta hace poco prácticamente un, podríamos decir, número significativo de vehículos que estaban en el stock pero que estaban en pan y no podían ser utilizados. Y había una renovación como nunca antes de la flota vehicular y también se ha comprado tecnología de punta para hacer más efectivas las investigaciones y más eficientes que se están desarrollando. Entonces, esto corresponde a una serie de tareas. ¿Cuáles son los resultados? Que efectivamente la tendencia al alza de los homicidios se ha logrado contener, sí, y el año pasado, más bien el año pasado y este año, el primer semestre una tendencia a la baja. Estamos a la espera de los datos actualizados en lo que ocurrió el segundo semestre. Pero eso no significa que haya que sacar cuentas alegres, al contrario. No. Tenemos que seguir reforzando este esfuerzo, para la redundancia, tenemos que seguir reforzando el desafío en materia de seguridad. Y por tanto tenemos que seguir llevando adelante estas iniciativas. Lo cierto es que la tendencia al deterioro año a año en las cifras, como digo, ha logrado contenerse, hay una leve tendencia a la baja, pero tenemos que continuar en esta tarea y esperamos que esta sea una tarea y un desafío de Estado, es decir, que cuente con un apoyo transversal de todos los sectores políticos. Ahora, ministro, todo este tema, porque es de alguna manera inevitable no tocarlo, entendiendo que fue una de las grandes situaciones que ocurre durante el año, particularmente para la cartera del Interior. ¿Lo que sucede con el exsecretario Monsalve de alguna manera atrasó la agenda de manera importante en base a lo que ustedes querían lograr para este año? No, porque la tarea legislativa la ha desempeñado principalmente la ministra Toá, con la colaboración de la Secretaría General de la Presidencia, que encabezo. Así que si ha habido retraso en la aprobación de proyectos que son muy importantes, esto tiene que ver más bien con las dinámicas propias del Parlamento. Claro. Y por eso hemos sido insistentes en la necesidad de sacar adelante esta agenda. Quiero hacer un contraste, quiero valorar la actitud positiva y constructiva que han tenido los presidentes de ambas cámaras, el senador García y la diputada Cariola. Sí. Uno de oposición, la otra del oficialismo. Esto da cuenta que efectivamente cuando hablamos del desafío a la seguridad, estamos hablando de un desafío que tiene que ser asumido por todos los actores políticos. Y ellos han sido muy estrictos en el cumplimiento de las urgencias que el gobierno ha planteado. Nosotros hemos presentado todos los proyectos de ley comprometidos, las urgencias necesarias para su tramitación, pero algunos proyectos están pendientes en algunas comisiones y obviamente esperamos que se despachen en plazos relativamente acotados. Perfecto. Ministro, llevarlo también a lo que ocurre con el proyecto Dominga. Hace un par de semanas que de alguna manera tuvo un revés que no fue favorable en particular para el Comité de Ministros y que le daba también una nueva opción, una nueva esperanza de que este proyecto minero portuario se llevara a cabo, particularmente la esperanza para Andes Iron. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí a futuro? Porque acá lo que se tiene que hacer y en base a lo que se decretó es que nuevamente el Comité de Ministros hable y vote respecto a la viabilidad o la evaluación que se le da en el impacto ambiental por parte de este proyecto. ¿Cómo cree usted, cuál es su visión en cómo va encaminado este proyecto de acá en adelante? Bueno, sobre este punto se presentaron una serie de recursos respecto de la resolución del Tribunal Ambiental que tendrán que ser resueltos por el órgano máximo de justicia de nuestro país, y adicionalmente se convocó a un Consejo de Ministros. No obstante, dado que se ha dado una interpretación más amplia de las inhabilidades para efecto de pronunciarse respecto a los proyectos, se están haciendo consultas por la vía administrativa con el objeto de determinar cuáles son las inhabilidades que deberán aplicarse en este caso, y sobre esa base se adoptarán las resoluciones correspondientes. Todo en el marco del Estado de Derecho, conforme está regulado en nuestra legislación. Perfecto. Ministro, quiero llevarlo ya al asunto un poco más político y viendo ya lo que va a ser el próximo año. Elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias. En algunos medios, ya particularmente algunos timoneles de los partidos del oficialismo están viendo cuáles van a ser sus opciones para el próximo año. No hay nada definido en base a lo que hemos visto últimamente, o al menos no tanto como lo que está ocurriendo con la oposición, donde la candidata más, de alguna manera, plausible sería la exalcaldesa Evelyn Matei. Particularmente en el PS se ha hablado de distintas opciones, donde incluso se habla de usted como opción presidencial. De hecho, han hablado al interior de intentar convencer los temas adelante para que tome esa carta. Yo estoy concentrado en las tareas de ministro y seguiré concentrado en ese esfuerzo y en ese trabajo. Pero en ese tema de alguna manera no plantea que pueda haber alguna posibilidad de generar una conversación más adelante con el partido. El progresismo tiene que, en primer lugar, trabajar por la unidad y, en segundo lugar, establecer a través de mecanismos democráticos, como por ejemplo una primaria amplia y participativa, quién va a encabezar a nuestro sector en la próxima elección presidencial. Pero en lo que a mí respecta, yo estoy concentrado en la tarea de ministro, a eso estoy abocado.
y no me voy a distraer de dicho esfuerzo. Y ahora, ¿cree usted que a raíz de toda esta situación y de la poca claridad que existe en esta fecha, teniendo en cuenta que ya el próximo año vamos a estar con estas elecciones, el hecho de que no haya una opción clara en este momento pueda más adelante afectar los resultados en las elecciones parlamentarias, particularmente para el oficialismo? Por eso creo que es fundamental fortalecer la unidad y a través de un mecanismo democrático determinar quién va a liderar a los sectores progresistas. Ahora, no debemos olvidar que en la elección pasada hubo muchas personas, candidatos, precandidatos, que estuvieron encabezando encuestas a un año de la elección, incluso pocos meses antes, con mucha volatilidad, claro, con mucha variación. Así que bueno, la elección presidencial está abierta, pero, insisto, son los partidos los que tendrán que determinar el mecanismo más idóneo y nosotros solo esperamos que exista voluntad unitaria para arribar a una candidatura a través de un mecanismo democrático. Ministro Álvaro Elizalde, muchas gracias por estar acá en T13 Digital PM. Gracias a usted, que tenga muy buen resto de jornada y un feliz año. El abrazo sí a la vuelta del año nuevo, porque usted sabe que todavía quedan días. Aquí le dicen que da mala suerte. Exactamente. Muchas gracias, ministro, por estar acá en T13 Digital PM. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, a la vuelta con más de la edición informativa.